Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. El tema electoral siempre en la ciencia política es un tema recurrente. El tema, evidentemente, de las elecciones, el comportamiento de las personas a la hora de ir a votar es un tema no solo importante para la ciencia política, sino también para los partidos políticos. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa quisimos hacer un programa especial del libro que recientemente presentó el doctor Ronald Alfaro Redondo, ¿verdad?, sobre un profundo, digamos, y riguroso análisis del comportamiento electoral y que precisamente se plasma en el libro Divide y votarás. Por eso entonces vamos a estar no solo con Ronald, que ahorita lo voy a presentar, sino también con el profesor Adrián Pignataro, que es docente e investigador de nuestra casa de estudios. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Y también contamos con la presencia de Argentina Artavia, que también es investigadora docente de la Escuela de Ciencias Políticas. Hola Marcela, muchas gracias. Bueno, y como les adelantaba, con el autor del libro, precisamente Ronald Alfaro, que también ha sido aquí asiduo en los análisis de temas de partidos políticos. Muchas gracias, Ronald. Hola, muchas gracias. Un placer compartir con ustedes esta noche. Tal vez, Ronald, obviamente empezar con usted. ¿Cuáles fueron las interrogantes que llevaron a hacer el análisis de este libro? Porque, bueno, además, y explicar un poco la metodología, porque es bastante complejo y es bastante la información que está resumida, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, o sintetizada en la obra que nos presentas. Sí, en realidad el estudio es un análisis de largo plazo de un aspecto que es central en cualquier democracia y en cualquier, sobre todo, ¿verdad?, desde luego en las democracias electorales, que es cuáles son las motivaciones, qué factores hacen que los votantes participen, se involucren, vayan a votar, ¿verdad? Quería sobre todo analizar aspectos del contexto, ¿verdad?, que hacen que los individuos se involucren más en la política, pero también tratando de entender las razones por las cuales vemos una disminución, ¿verdad?, en la participación electoral, no solo, o más bien particularmente en las democracias maduras y consolidadas, ¿verdad?, que son las democracias modelo, digamos, sí, en el mundo, las de texto, ¿verdad?, que tienen una larguísima trayectoria digamos, en términos de su régimen político. Entonces es eso, es fundamentalmente analizar por qué los individuos dejan de votar o por qué participan, ¿verdad?, a lo largo de su vida. El título es bastante sugerente, Divide y votarás. ¿Por qué lo titularon de esa manera? Bueno, tienen desde luego la razón fundamental es porque hace un símil muy importante o lo liga mucho con el tema de divide y vencerás, claro, ¿verdad?, que es como comúnmente usado en la política. Pero claro, antes de que eso ocurra y que alguien digamos, logre una victoria electoral, necesita sacar a la gente a votar, ¿verdad?, animarla, estimularla para que participe. Y tiene un vínculo muy importante con cuáles son las condiciones en las que un individuo en una sociedad enfrenta mayores motivaciones o se expone, digamos, ¿verdad?, a mayores motivaciones y estímulos, incentivos para ir a votar. O sea, ¿qué lo hace salir de su casa ese día, ese domingo, ¿verdad?, e irse a votar en lugar de estar haciendo cualquier otra cosa? Claro. Adrián, a la luz precisamente del libro, ¿por qué es importante, digamos, conocer el comportamiento electoral de la ciudadanía, ¿verdad? ¿Por qué es importante hacer este tipo de estudios? Bueno, si uno hace un recuento histórico sobre qué temas se ha ocupado la ciencia política, la disciplina moderna que estudia científicamente la política, ¿no?, más allá de las preguntas o las discusiones filosóficas que se daban antes, cuando se empieza a analizar la política, óptica, empírica y científica, uno de los primeros temas fue precisamente participación electoral, por qué vota la gente, por qué votan más o menos, y fue una de las primeras preguntas que se hacían los científicos políticos. Eso muestra la relevancia, ¿verdad?, desde ya casi 100 años, desde que Gosnell y Marian en la Universidad de Chicago empezaron haciendo esos estudios.
Y por otro lado, digamos, esa es la importancia para la disciplina científica. Pero en el día a día uno puede ver también una importancia de este tema. Y saber por qué la gente vota o deja de votar, como dice Ronald, como argumenta en su libro, es una pregunta fundamental porque permite entender e interpretar los cambios de participación, qué significan. Cuando la gente deja de votar, ¿qué significa? Que están contentos con la democracia y no quieren ir a votar, o que no les gusta la política y no quieren ir a votar porque les disgusta todo lo que tiene que ver con política, partidos. Entonces, si uno entiende las causas, puede leer esos porcentajes de participación más allá del número y entender qué es lo que está pasando de fondo. Y entonces, en ese sentido, ¿cómo, digamos, podríamos caracterizar, Ronald, antes de pasar a Argentina, ese electorado, ¿verdad? O sea, ¿qué ha cambiado? Sí. ¿Y qué ha permanecido, digamos, más estable o constante? Sí, usualmente uno tiende a ver de forma un poco equivocada al electorado como un grupo muy homogéneo, digamos, muy estático. Uno piensa en los electores y piensa, bueno, sí, los que están empadronados. Pero en realidad ese grupo es muy dinámico. Claro. Hay un grupo de personas que entran a ese padrón, ¿verdad?, cada 4 años. Hay otros que salen ya por razones biológicas, naturales, envejecen, ¿verdad? También hay un grupo grande que se mantiene, ¿verdad?, el grupo más grande. Entonces lo interesante aquí es entender muy bien qué mueve a esos distintos grupos a comportarse de la manera en la que se comportan, ¿verdad? Y cuáles son particularmente los estímulos que hay, que tiene cada individuo, pero también que las señales que recibe, digamos, del contexto social de la sociedad, ¿verdad? Y el argumento central tiene que ver con la idea de que es necesaria la rivalidad política, ¿verdad? Para que active a los ciudadanos, ¿verdad? Los saque de un estado, digamos, de quietud, ¿verdad?, o de inacción, y los empuje en dirección hacia las urnas, ¿verdad? Y que lo hagan de una manera muy beligerante, ¿verdad? Entonces el electorado es una combinación de múltiples individuos con razones y orígenes muy distintos que exhiben, digamos, distintos comportamientos. Entonces vale la pena estudiarlos, ir viendo la evolución de esos comportamientos en el tiempo. Llama la atención, Argentina, el hecho de que efectivamente, como plantea Ronald, es necesario que se dé como esa contienda, ¿verdad? Y entonces, en algún momento algunas personas habían dicho que ya trascender el 48 era algo positivo, ¿verdad? Pero entonces tenemos, digamos, que como en esa parte, digamos, esa población, ¿verdad?, tenía muy claro, ¿verdad?, cuál había sido el conflicto, ¿verdad?, y esa polarización. Conforme han pasado el tiempo, ¿verdad?, eso se ha ido diluyendo, ¿verdad?, evidentemente, y hoy los conflictos son otros, ¿verdad? O sea, ¿cómo explicar efectivamente que es necesario, ¿verdad?, digamos, esa contienda, ¿verdad? Porque también lo planteaba Adrián, ¿verdad?, para poder leerlo, ¿verdad? Porque efectivamente, si no voy a votar es porque estoy muy feliz, o estoy muy enojado, o no me interesa, ¿verdad? ¿Cómo digamos, ligarlo con esto? Yo creo que sí hay una cosa que agradecerle a la investigación que realiza Ronald, es que pone en perspectiva cuáles son las motivaciones que tiene el electorado. Entonces no solamente se concentra en los motivos que son conocidos, sino también en aquellos otros que suelen pasar desapercibidos, como las situaciones de conflicto. Usualmente se ha estudiado y se ha analizado muchísimo, como lo señalás, los hechos del 48 como una especie de parteaguas, ¿verdad? Como un proceso que motivó a que la sociedad costarricense se dividiera en 2 bandos, y que esos 2 bandos tenían motivaciones distintas, pero además intereses irreconciliables. Y tradicionalmente se había asumido que esa división, esa polarización, lejos de motivar a la gente, más bien los hacía quedarse como en una zona de comodidad, ¿verdad?, en la que no importaba por quién votaran, digamos, ya tenían la certeza de por quién hacerlo, entonces que nada iba a cambiar,
¿verdad? Y eso creo que fue desincentivando a algunas personas que muy cómodamente sabían que no valía de mucho el ir a votar o no. Ronald nos está diciendo hoy que precisamente algunos de esos conflictos o algunas de esas crisis pueden en determinados momentos o en determinadas circunstancias ser una especie de disparador, ¿verdad?, de las motivaciones, de los intereses de las personas por participar. Pero aquí quisiera además hacer una especie de paréntesis para motivar también a la gente a que busque el libro y lo lea, porque no es solamente una explicación teórica, metodológica, rigurosa, sino que tiene un componente del relato, de los datos, que son millones de datos, que es lo que quizás Ronald se queda corto al explicar, porque fue un mundo, ¿verdad?, de datos impresionante que maneja y que trata de analizar y de sistematizar para poder encontrar las causas por las que la gente vota en este país. Y que además, al hacerlo de esa manera tan rigurosa, lo que permite también es utilizar esa metodología que él utiliza para poder entender por qué en las democracias hay procesos o hay momentos en los que la gente participa o se desincentiva a participar. Entonces creo que este libro nos da pistas para encontrar esos momentos de estabilidad en democracia, pero también de cambio, aquello que motiva a la gente a salir a votar a pesar del desencanto, como decía Adrián, a pesar del enojo que puede tener también con partidos políticos o con el mismo sistema. Estamos acá en Sobre la Mesa, Divide y Vencerás, ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de divide y votarás, que aunque como que el subconsciente a uno lo traiciona en decir divide y vencerás. Antes de ir a una pausa, precisamente Argentina planteaba el tema más metodológico, ¿verdad? Y yo creo que ahí Ronald tal vez nos podría explicar rápidamente cuánta información es la que se analiza en ese digamos, documento, porque efectivamente es muchísimo. Sí, estos análisis están fundamentados en el análisis de padrones electorales, es decir, de todo el universo de votantes en Costa Rica. Eso significa que, y es para 5 elecciones, desde 1994 hasta el 2014. Quiere decir que en ese conjunto, en ese grupo de años, en ese periodo, hay elecciones que eran todavía en la época bipartidista. Sí. Hubo también, ¿verdad? Vino el momento del quiebre y después vino el momento de las nuevas fuerzas. Entonces, los votantes, yo analizo alrededor de unos 25 millones de observaciones, considerando toda la evolución de estos individuos en el tiempo, sus redes familiares, incluso hasta los cónyuges, ¿verdad? No puedes reconstruir esas redes, uniendo los datos del padrón electoral con los del registro civil. Y entonces esto permite ver a personas que siempre han votado, también tenemos a los que nunca lo han hecho, ¿verdad? Y también están los que a veces lo hacen y, ¿verdad?, digamos, se abstienen en alguna, pero luego vuelven a participar. Entonces, es reunir la amplia gama de distintos comportamientos observados a lo largo de 20 años, ¿verdad? 20 largos años en donde la política costarricense electoral ha cambiado significativamente. Claro, Adrián. Bueno, ya escuchando la cantidad de datos que se analizaron, tal vez también uno de los aportes importantes del libro es hacer esa relación y esa vinculación entre cultura política, comportamiento político y factores, digamos, demográficos. ¿Cómo nos ayudan, digamos, efectivamente esos elementos a entender ese comportamiento electoral de los votantes? Porque son importantes para el análisis. Bueno, quizá el elemento más importante que hay que tener en cuenta, y uno que en otras ocasiones varios colegas hemos repetido, es de alejarse de las explicaciones simples, de las monocausales, de decir, esto pasó por un solo motivo. Claro. ¿Verdad? En lo social no pasa así, en lo político no pasa así. Y
libro ofrece unas 3 o 4 explicaciones, por lo menos, o 4 factores que inciden todos en la participación electoral. Factores demográficos, es decir, la edad, o el estado matrimonial, pero también los factores contextuales. Acá, obviamente, Ronald lo puede explicar mejor que yo, pero, digamos, haciendo un resumen de la obra, uno de los valores es eso, que no es que señala un elemento como esto es lo que hace que la gente vote, porque así no es como sucede, ¿verdad? Lo que pasa es que hay diversos elementos que se combinan y llevan a que cambien los patrones de votación, las tasas de participación, y lo complicado en términos metodológicos y de las técnicas, y de ahí el valor de tener esta cantidad de datos, y por supuesto de usar métodos rigurosos como se hace en este libro, es de distinguir cuál factor sí y cuál no, cuál pesa más y cuál no. Eso lo que requiere son instrumentales estadísticos que permitan distinguir cuáles son otra vez los factores realmente influyentes en este fenómeno del voto. ¿Y cuáles son esos factores identificados los más influyentes, digamos, los que determinan esa participación electoral que lograste encontrar, siguiendo con la explicación de Adrián? Claro, sí, creo que Adrián lo apunta bien, ¿verdad? Porque el texto parte de, primero, intentar explorar los aspectos clásicos, los factores clásicos que cualquier, digamos, teoría del comportamiento electoral examinaría, ¿verdad? Que es, bueno, cómo cambia la participación según la edad de las personas, según dónde viven, según su condición más estado civil, y una serie de elementos. Entonces, primero es explorar esos factores, ¿verdad? De empezar por lo simple, por lo que usualmente iniciaríamos, para ir complejizando, digamos, las explicaciones y los análisis, de tal manera que primero se reúnen un conjunto de factores más demográficos, sociodemográficos, y para terminar en un factor que es más bien más de contexto, o sea, mucho más macro, ¿verdad? Que le afecta a todos ellos en esos determinados momentos. Y entonces el texto apunta que es la polarización de la sociedad el principal factor que moviliza a los votantes. Pero no es la polarización en sí, digamos, no es que la polarización es el elemento, no, es que la polarización lo que hace es que crea las condiciones para que los individuos se identifiquen con uno u otro bando, ¿verdad? O sea, cuando hay esa rivalidad, cuando hay esa disputa y ese conflicto, los ciudadanos quedan en medio de ese conflicto y entonces se definen como defensores de uno de los bandos y adversarios, ¿verdad?, del otro. Entonces eso motiva a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque crea una amenaza, crea el factor de la amenaza, ¿verdad? Es mi adversario que me amenaza, amenaza mi estilo, digamos, mi forma de ver el mundo, mis preferencias políticas. Entonces es el combustible perfecto para que la gente, digamos, se mueva, actúe en la política. Eso nos explica un poco la conducta en las pasadas elecciones presidenciales, ¿verdad? Que en la segunda ronda hubo una alta votación que no se esperaba, que además era cierre de Semana Santa, ¿verdad? Que la gente se devolvió de la playa. En realidad, en sentido estricto, uno esperaba más bien menor votación y fue todo lo contrario, ¿verdad? Sí. ¿Se explica desde ese lugar, Ronald? Tiene una explicación, digamos, de esa naturaleza. Como Adrián apuntaba, no se trata de que, digamos, bueno, es que este es el único elemento que movió a la gente. No, hay una combinación de factores, pero es un estímulo, ¿verdad?, que hace que los individuos asuman un determinado rol más beligerante, cuando en realidad podrían, digamos, si ese elemento no está presente, desmotiva más bien a la gente, ¿verdad? Cuando hay demasiada calma en la política, ese no es, digamos, un escenario muy favorable para la participación, porque la gente dice, bueno, y entonces esto no pareciera, digamos, motivarme ni llamarme a ser parte de, cuando más bien el conflicto, ¿verdad?, sí permite que esa rivalidad se crea, porque la gente constituye unas identidades más sólidas y con base en esas identidades entonces lo manifiesta electoralmente, ¿verdad?
Argentina, la socialización también tiene un impacto, ¿verdad?, en esa, digamos, decisión de participar o no de las personas. ¿Cómo podemos explicar efectivamente esa incidencia que tiene la socialización en la participación política? En el libro Ronald explica con claridad algunos de los factores que están muy vinculados con la socialización. ¿Qué entendemos por socialización? Bueno, es el proceso en el que las personas se identifican con ciertos valores, con ciertas creencias, con cierta manera en la que pueden explicar o entender el mundo, ¿verdad? Y siempre hay algunos referentes. Entonces, Ronald, a partir del análisis de los 25 millones de datos, se pueden extraer datos importantes, no solamente en cuanto a la persona individualmente, sino también en su proceso de vinculación, ¿verdad?, con su familia, por ejemplo, con sus padres, con su cónyuge, ¿verdad?, con su pareja. Entonces, ese proceso por medio del cual se asumen como personas, pero también como individuos, como ciudadanos, ¿verdad?, como parte de una comunidad política, lo fortalece mucho esa vinculación familiar. Y parte de los hallazgos que Ronald presenta en el libro es justamente en ese proceso de socialización, de ser parte de una sociedad, influyen muchísimo los padres. Y en ellos, ¿verdad?, en el entendido de que papá y mamá en la casa son los que transmiten los valores de todo tipo, ¿verdad?, cívicos, familiares, de ciudadanía, descubre o hace el descubrimiento, creo yo, que es quizás más relevante, y es que la figura más fuerte en el proceso de socialización política de la descendencia, de la prole, diríamos, es la mamá. O sea, es la madre. Entonces, la mamá se convierte, o la mujer se convierte en esa transmisora de valores políticos que le hereda, digámoslo de alguna manera, a los hijos. Si bien es cierto, este es un hallazgo importante, también nos permite referenciar la paradoja que existe entre esa transmisión de valores cívicos y los espacios a veces muy complicados que tienen las mujeres para participar. Entonces, rescatar, digamos, el hecho que en el tema de la socialización sea la mujer, la madre, la principal transmisora de estos valores, y las opciones entonces también que se abren para poder entender cuál es el papel que tiene la mujer en la política nacional. Estamos acá en Sobre la Mesa analizando el libro Divide y Votarás con su autor, Ronald, y con Argentina Artavia y Adrián Pignataro, precisamente analizando el libro que estamos viendo hoy acá en el programa. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Continuamos acá en Sobre la Mesa, Divide y Votarás. Ronald, ¿podríamos además desarrollar, como se plantea en la investigación, cuáles son, digamos, los datos más importantes para generar ese hábito de ir a votar? ¿Cuáles factores están vinculados con su desarrollo? Sí, dado que no todos los votantes ingresan o digamos, adquieren la posibilidad de participar, de ser elegibles, digamos, de votar al mismo tiempo, es muy importante en qué contexto empiezan a votar, ¿verdad? Si es un contexto que estimula y motiva la participación, hay una alta probabilidad de que con el paso del tiempo esos votantes se conviertan en lo que se denominan votantes habituales, ¿verdad? Gente que frecuentemente participa. Pero otra vez, no todos los votantes no solo no ingresan al electorado al mismo tiempo, sino que no necesariamente, bueno, ninguno de ellos ingresa con un hábito, ¿verdad? Claro. Sino que tiene que desarrollarlo y construirlo. Para que eso ocurra es muy importante que la persona empiece a votar lo más temprano posible, ¿verdad? ¿Para qué? Para que active, digamos, también el mecanismo del hábito. Porque participar en una elección hace mucho más probable una participación en una segunda elección, ¿verdad? Y haber participado en una segunda hace todavía mucho más probable
participar en una tercera y así sucesivamente, de manera tal que las personas desarrollan un comportamiento que es habitual, que es mecánico, ¿verdad? Que digamos que tiene una conducta más mecánica, pero depende mucho, eso sí, de cuáles son los estímulos sociales, ¿verdad? Y políticos que hay de cara a esa participación. Entonces, desde luego que el hábito es, el que se desarrolle ese hábito, digamos, es una posibilidad. En el caso costarricense, en la década de los, digamos, 50, 60, 70, todavía en los 80, una gran porción del electorado se comportaba de esa manera, ¿verdad? Asistía y frecuentemente a votar. Lo que sucede es que, claro, con el paso del tiempo, cuando la polarización deja de ser un elemento estimulador, ¿verdad? Esas identidades, digamos, más partidarias se van debilitando, se van haciendo son menos determinantes, y los que están ingresando a la política en esas condiciones no heredan necesariamente ese hábito con la misma fortaleza, con la misma fuerza que quienes lo anteceden, digamos. Adrián, ya, digamos, Ronald nos hace como una pequeña primera introducción sobre la importancia, ¿verdad?, de los hábitos electorales, que eso creo que podrías, digamos, ampliar. ¿Cómo influye el primer voto en ese comportamiento, verdad? Y cuáles son, digamos, las razones que pueden hacer cambiar a esta persona a lo largo del tiempo, de que aunque, ¿verdad?, que decía Ronald que era muy importante empezar a votar desde muy temprano. Bueno, ¿qué es lo que también influye en que las personas que aunque inician temprano después ya pierdan un poco el sentido de ir a votar? Bueno, las razones pueden ser muy variadas e incluso conviene pensar en las personas que no votaron porque no pudieron y los que no votaron porque no quisieron. Claro. Es una distinción importante. Por ejemplo, si pensamos en Costa Rica, antes que existiera la posibilidad de votar en el extranjero, empadronándose en el extranjero, yendo a los consulados, hay gente que le habría gustado votar pero no podía, o que está en condiciones clínicas, médicas, que no puede votar, por ejemplo. Entonces, eso es un primer detalle que creo que es relevante también. Y lo segundo es, claro, la gente que no quiere ir a votar. Uno de los hallazgos valiosos de este libro, que algunas publicaciones anteriormente basadas en encuestas, estoy hablando de los libros editados por Cisca Raventós y sus equipos de investigación, abordaban de alguna forma, pero este libro tiene la ventaja de medirlo con más precisión, con más exactitud, que es que no siempre, aunque el porcentaje de abstencionismo es más o menos el mismo, el 30% después del 98 o el 20% antes del 98, no es que era la misma gente que no votaba. Eso es importante. Era una población cambiante. De hecho, si no me equivoco, Ronald calcula que es el 10% el que nunca vota. El que nunca ha votado por lo menos en una serie de elecciones, que es mucho menor al 30%. Lo que quiere decir es que alguna gente no vota en una elección, pero vota en la otra. Entonces, otra vez nos remite un poco a pensar en cuáles son los factores cambiantes de una elección a otra. ¿Por qué una elección fue más atractiva que otra? Que la oferta electoral, lo que proponen los partidos, ¿verdad? Cómo se acercó a lo que las personas preferían. Y podemos pensar en otros factores. Bueno, aquí por supuesto están los sociológicos, porque, por ejemplo, conforme avanza la edad, desde la primera votación, la probabilidad y la tendencia a votar aumenta, pero ya cuando se está en las etapas finales de vida, disminuye. Entonces, claro, esa tendencia a participar cambia por un ciclo vital de participación que es una constante a nivel mundial, que en prácticamente todos los países que se ha estudiado existe este comportamiento curvilíneo en que se vota menos, y después se vota más, y después se vota menos, con algo característico de Costa Rica, no solo Costa Rica, de otros países también, que no en Estados Unidos, por cierto, que es que los primeros votantes votan ligeramente más de lo que se esperaría para su edad, que es algo que destacó hace muchos años el profesor Óscar Hernández en estadística,
pero a partir después de esa primera votación aumenta la probabilidad de voto o la tendencia a votar y después va disminuyendo en lo que se llama el ciclo de vida. Claro, es interesante lo que planteas, no solo lo del ciclo de vida, sino también de que no es un bloque duro, porque a veces cuando uno dice que el porcentaje es más o menos el mismo, ¿verdad? La tendencia, digamos, algo mucho más simplista es que efectivamente es más o menos las mismas personas las que no van a votar, lo cual no es real. Tal vez podrías ampliar en eso, Ronald. Sí, hay un enorme dinamismo, digamos, en la participación electoral, ¿verdad? El hecho de que en 2 elecciones el nivel de participación sea muy similar no significa que estemos hablando de las mismas personas, claro, ¿verdad? Comportándose exactamente de la misma manera. Hay una diferencia, en el caso costarricense hay una diferencia, digamos, 2 diferencias que son como muy relevantes. La primera es el tema de que al menos en las elecciones nacionales, porque el comportamiento es un poquito distinto en las elecciones municipales, pero en elecciones nacionales vivir, digamos, en localidades urbanas, en el área metropolitana, en el Valle Central, ahí es donde hay muchísimo más participación, ¿verdad? Comparado con la periferia, que tiene que ver con las costas, las fronteras, que son lugares donde tradicionalmente hay menor participación. Y esto no tiene que ver con el cambio en los partidos políticos, de que así antes éramos bipartidistas y ahora no. Independientemente de si somos o no digamos, un sistema bipartidista, ese comportamiento se ha mantenido por más de 70 años. Y el otro aspecto que también ahora en algún momento Argentina lo mencionaba, tiene que ver con las diferencias entre hombres y mujeres, ¿verdad? Sí. Ese sí es un poquito más reciente, porque estamos hablando de que las mujeres votan más que los hombres a mediados de los años 90, ¿verdad? Es un fenómeno bastante más reciente, coincide un poco temporalmente con el periodo de análisis de este texto, y que hace del caso costarricense un caso singular, digamos, porque hay otras sociedades en donde más bien el comportamiento es distinto, ¿verdad? Son los hombres los que tradicionalmente más votan, ¿verdad? Pero acá, en el caso nuestro, ese elemento añade una singularidad importante, porque, como decíamos, el vínculo de las madres no es solo biológico, ¿verdad? No. Sino que además es político en el caso costarricense, y además es muy fuerte, se mantiene por bastante tiempo. Y habla de un poco, porque los hijos replican lo que hacen sus madres, ¿verdad? Que es un fenómeno interesante de analizar, y sucede igual con hijos e hijas, sucede incluso por encima, ese efecto es mayor que cuando ambos padres van a sufragar y votar, ¿verdad? Entonces habla de una fuerza muy importante de ese factor. Adrián, quería añadir algo. Que otra vez volviendo un poco a la metodología valiosa y particular del libro, cuando pensamos en el historial de las personas de si han votado antes y que no votan en todas las elecciones, que tradicionalmente cuando lo hemos abarcado a través de encuestas es menos preciso y cuesta, y eso lo han visto otras personas expertas en otros países también, que las personas tengan una memoria exacta o sólida de en cuál elección sí votó, en cuál no. Si votó en 2014, si votó en 2018, en el 2010. Sí. Y yo invito a la gente también que se haga esa pregunta mental, en cuál votó, en cuál no. A través de encuestas el dato no es tan sólido. Uno de los grandes valores de este libro de Ronald es que él no tiene que preguntarle a la gente, que él analiza lo que ya han hecho. Sí, no tiene que ir a preguntarle a usted si votó, él ya sabe si votaron o no. Claro, analiza entonces le da los padrones. Esa medida, exactamente, entonces le da esa medida de en cuáles sí, en cuáles no, que a través de encuestas se hace más confuso. Eso me parece muy, muy valioso, porque sí, efectivamente, que ahora que lo decías, yo me puse a hacer como una nota mental de cuántas he ido, creo que he ido a todas, pero tal vez en alguna municipal la no, diferencia pero no estoy es tan que segura. con el número de cédula, claro, Ronald ha tenido la posibilidad de descubrir, digamos, la fiabilidad de saber cuántas veces sí ha acudido a las urnas y cuáles no. Las ventajas, como bien también lo señala Ronald en el libro, y don Jorge Vargas Cuyel en el prólogo, dada la certeza y la fortaleza que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones en la custodia de la voluntad popular, lo único que no sabe Ronald es por quién votamos,
pero sí tiene la capacidad de saber por quién, o sea, las veces que fuimos a votar y también la manera en la que lo hicieron nuestros padres y nuestros hermanos, ¿cierto, en ese mismo Ronald? momento, sí, padres, los cónyuges, ¿verdad? También, que además es un aspecto interesante porque convivir con una pareja que es activa políticamente, un votante más activo, saca también de ese letargo a un cónyuge que no tiene una igual disposición de participar, ¿verdad? Así como que una pareja, digamos, que no sea muy activo, pues difícilmente Va a convencer al otro. van a convencer al otro, ¿verdad? Pero lo cierto es que aquí sí, digamos, hay un efecto muy importante también de convivir con alguien que es activo, un votante habitual, por ejemplo. Otro tema que no hemos tocado, Ronald, y que me parece importante es el tema precisamente de la identidad política partidista, ¿verdad? Claro. Como un factor clave, ¿verdad? O sea, en la participación electoral. ¿Cómo está conformada esta identidad? ¿Qué implicaciones tiene para lo que es la estabilidad y el cambio de comportamiento, etcétera? Pero bueno, para que se quede pensando en eso, vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Divide y votarás. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la obra de Divide y Votarás con su autor, Ronald Alfaro, y con la politóloga Argentina Artavia y el politólogo Adrián Pignataro. Antes de ir a una pausa, precisamente, Ronald, estábamos introduciendo el tema de los partidos políticos, ¿verdad? y la identidad política partidista. ¿Cómo está conformada, ¿verdad? Y qué implicaciones tiene para esa estabilidad y el cambio de comportamiento, según lo encontrado? Sí, las identidades son muy importantes en la política porque hacen que los individuos se definan como miembros de un grupo, ¿verdad? Que puede ser, en este caso, un partido, una fuerza o seguidores de un candidato, ¿verdad? Pero al tener una identidad fuerte, los individuos se comportan tratando de defender el grupo al que pertenecen o con el cual se identifican. Por eso es que las identidades son un movilizador muy importante del voto. Cuando los individuos tienen una identidad fuerte por un partido político, es muy difícil que cambie esa decisión, ¿verdad? O sea, se casan con un partido y muchos de ellos mueren siendo fieles seguidores, simpatizantes de esos partidos. Pero lo que sucede es que, claro, esas identidades necesitan reforzadores sociales, ¿verdad? Claro. Eventos, ¿verdad? Que fortalezcan esa identidad en el tiempo, porque si no, se van debilitando. Cuando se debilitan, ocurre lo que hemos visto en Costa Rica en los últimos, ¿verdad? Por lo menos en este siglo, buena parte de este siglo, que es una mayor indecisión del electorado, ¿verdad? Es muy difícil que un electorado con una fuerte identidad predominen los indecisos, ¿verdad? Eso no ocurre, sería muy extraño que eso ocurriera. Pero, claro, las personas que, digamos, consolidaron o conformaron una identidad después de la década del 48, digamos, y los acontecimientos de la década de los 40 y esos acontecimientos, pues ya muchos de ellos están en una etapa del ciclo de vida en donde hay una menor participación, ¿verdad? Claro. Expresan una menor participación. Entonces, en ausencia de esas identidades partidarias, lo que ocurre es que hay algo que lo suple, ¿verdad? Hay un factor que suple esa ausencia y queda otro tipo de identidad que es la identidad cívica, que saca a los votantes a participar aun y cuando no tengan muy claro ni por quién votar y no tengan una preferencia partidaria fuerte, pero los obliga a ir a votar, ¿verdad? Sienten no solo que el voto es un derecho, digamos, sino que además es un deber de hacerlo, ¿verdad? Claro, y en ese sentido, Argentina, tal vez podríamos profundizar cómo entender, ¿verdad? Esa, digamos, identidad y esas lealtades en un contexto de desvinculación partidaria, ¿verdad? Porque cada día, con mayor frecuencia, ¿verdad? Y en un porcentaje mucho menor, cuando se pregunta
con cuál partido, a cuál partido usted pertenece, en realidad esa lealtad ha disminuido. O sea, antes hablábamos de que manteníamos 20, 30% en uno, ¿verdad? O en dos partidos. Ahora en realidad creo que el máximo en la última encuesta fue como de un 10%, en la última encuesta del CIEP. Realmente hay una identidad mucho más pequeña. Sí, la vinculación partidaria ha tendido a disminuir justamente porque a veces las estructuras de los partidos políticos terminan por deslindarse de los intereses de la ciudadanía. Ahí es donde se vuelven importantes todos esos procesos de socialización, ¿verdad?, que las personas pasamos a través de los años, porque de alguna manera nos hacen recordar qué es lo importante de vivir en democracia, claro, más allá de los partidos políticos, aun cuando los partidos políticos son los medios o los instrumentos para alcanzar el poder político. Entonces, a pesar de que las vinculaciones o las lealtades partidarias a veces puedan sufrir digamos, algunos retrocesos o puedan debilitarse o puedan enfriarse, lo cierto del caso, como lo señalaba Ronald, es que en estos momentos de amenaza o de crisis de esos valores que forman parte de la identidad cívica, es lo que hace que la gente quizás se olvide un poco de las fracturas o de los problemas que tienen los partidos para ir a votar. ¿Por quién? Por aquel partido o por aquel liderazgo que de alguna manera se vea o se identifique más con la defensa de esos valores cívicos en los que los costarricenses y las costarricenses creemos y sostenemos. Entonces eso es lo que termina siendo como la diferencia, que a pesar de esa desvinculación partidaria, quizá de esa poca lealtad que a veces se ve en condiciones normales o en procesos de calma, cuando hay una crisis o cuando hay una amenaza a ese sistema, eso es lo que sale a relucir, esa identidad cívica, más allá, digamos, de la vinculación partidaria, que puede permanecer, pero que a veces se deja de lado para fortalecer el sistema. Adrián, y aprovechándome un poco de la también reciente investigación que has presentado y que además has colocado el tema de recambio generacional, ¿verdad? ¿Cuáles, digamos, son las motivantes o cómo hacer, digamos, para que se active la participación política de las personas jóvenes en un ambiente político, digamos, que usualmente no les convoca? No solo lo que encontró Ronald, sino también lo que ustedes han encontrado en las investigaciones que han hecho, ¿verdad? Bueno, porque este es un gran tema, es para un programa, pero digamos, aprovechándome que está aquí para hacer una pequeña síntesis. Es una pregunta complicada porque casi que todo está en contra. Por un lado, los teóricos de la modernización dicen que vivimos en una sociedad en que las personas tienen más fuentes de información, tienen mayor nivel educativo, tienen mayores capacidades cognitivas para entender la política y no ocupan los partidos. Entonces, si participan sería por formas menos movilizadas por partidos y más individuales. Por otro lado, los partidos mismos han cambiado y lo que decía Argentina, se han retraído de la sociedad, se han cartelizado, como dice Peter Mayer y Katz, partidos más cercanos al Estado y a las fuentes de financiamiento que a las personas. Entonces, vivimos en un ambiente en que no hay incentivos para que las personas se movilicen, por lo menos en este sentido de participación partidaria o electoral. Tal vez, y destacando algunas del argumento de Ronald principal, uno de los principales es el factor contextual y generacional, y cómo cuando nace una persona, o más que cuando nace, cuando crece, cuando se socializa políticamente, sus primeras vivencias políticas lo pueden determinar para el resto de la vida. Y entonces, si bien es cierto que las últimas generaciones han crecido en una Costa Rica donde hay menos identificación partidaria, hay menos participación electoral, también hay que ver que es una Costa Rica que tiene más oferta partidaria, por ejemplo. Tiene no solo más partidos, sino más variados ideológicamente. Sí. Tiene más instancias de participación institucional, tiene eventos políticos que han movilizado gran cantidad de personas,
TLC, Combo, recientemente, y no solo recientemente, por ejemplo, con la reforma tributaria, sino en general, recientemente, en los últimos años, grandes ciclos de movilización. Entonces, no hay que ver solo cómo ha descendido la participación, también podemos pensar cómo las oportunidades de participación se han ampliado en otros lados y posiblemente, si el efecto generacional de verdad existe, podría marcar a estas personas para que en próximas décadas sean en general más participativas. Argentina, y con esta reflexión que plantea también Adrián con respecto a la población joven, ¿qué podríamos esperar en las elecciones municipales, verdad? Las que vienen, ¿verdad? Que ya están bastante cerca, sobre motivaciones, participación. Es complicado porque la participación o la vinculación de las personas en un proceso de elecciones presidenciales difieren mucho de los procesos más locales, como son las elecciones municipales. La diversidad de partidos a las que hacía referencia Adrián hace unos minutos están presentes también en las comunidades, en los cantones. Hay muchas más opciones, no solamente vinculados a partidos grandes o tradicionales o los nacionales, sino también otros de carácter más comunal, más cantonal. Se asumiría que podrían leer de mejor manera cuáles son los intereses que tienen no solamente las personas jóvenes para vincularlas en los distintos procesos de organización y de decisión, de toma de decisiones en el cantón, sino también de esas otras personas que están esperando también oportunidades, que les gusta la política, que les gusta participar y que tienen también esa identidad cívica bien fija, bien reseñada. El problema aquí o el desafío que tienen tanto los partidos como los mismos dirigentes es hacer que esas convocatorias sean no solamente creíbles, sino también atractivas de cara a las propuestas que realizan, que tienen que estar estrechamente vinculadas con las necesidades y con los intereses de esa población a la que quieren incluir, a la que quieren convocar. Ronald, como reflexión, digamos, final o como conclusión, ¿cuáles podrían ser tal vez 2 o 3 elementos que encontró en toda la investigación que le sorprendieron? Y también un poco para invitar a las personas a que no solo, ¿verdad?, lean el libro, que lo busquen, bueno, y dónde se puede encontrar después de explicarnos, digamos, esos 3 elementos que tal vez les sorprendieron más. Sí, un aspecto que es quizás como central en esto es la influencia que tiene el hecho de que en una sociedad como la costarricense, la mayor parte de la población, casi la gran mayoría, o sea, casi todos ellos, han nacido o han vivido toda su vida en democracia, ¿verdad? Claro. Entonces, eso hace, digamos, deja una huella en la conducta de las personas que aun y cuando, en las encuestas que hacemos en el CIEB, aun y cuando la gente manifiesta un enorme malestar con la política, con los políticos, con los partidos, todavía no está en la idea de abandonar a la democracia, ¿verdad? O sea, todavía hay un fuerte pegamento, digamos, democrático en esta sociedad. Y bueno, el otro aspecto es el tema de los conflictos, ¿verdad? Cómo los conflictos, cómo las rivalidades, ¿verdad?, contrario a lo que se piensa, también tienen un aspecto benéfico en la política, que tiene que ver con sacar a la gente a votar, hacer que si están, digamos, desmotivados, volver a interesarse en la política. ¿Dónde podemos conseguir el libro? Se consigue acá en la universidad, en el Centro de Estudios Políticos, en la Facultad de Ciencias Sociales. Bueno, muchísimas gracias, Ronald, por haber también aquí presentado esta valiosa obra, Argentina, Adrián. Y bueno, y a ustedes por habernos acompañado en este programa, Divide y Votarás. Pueden conseguir el libro, como bien les planteó Ronald, en el Centro de Investigación en Estudios Políticos, en la Facultad de Ciencias Sociales. Les esperamos la próxima semana.